Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 280. Navegando hacia el norte. Lyon, Francia. El frío invernal aún no se había disipado allí, y Lily y McGonagall caminaban juntas por un callejón apartado. ¿Albus ha decidido abortar el plan de atacar Beaux Batons? Lily miró a McGonagall. McGonagall fruncía el ceño, su ceño no se había relajado desde que llegó a Francia, excepto aquella noche cuando conquistaron el campo de reeducación. No hay elección. Hemos identificado al director actual de esa escuela, uno de los más fieles seguidores del Señor Oscuro, Igor Karkaroff. Todos los preparativos en esa escuela se han completado con mucha antelación. Si se determina que no hay esperanza de defenderla, activará los medios que dejó el Señor Oscuro y permitirá que todos los estudiantes muggles mueran juntos. Lily retorció los labios como si quisiera decir algo, pero al final, solo se convirtió en una pregunta tranquila. Entonces, simplemente vamos a observar y fingir que los Beaux Batons que están a nuestras espaldas no existen. McGonagall dijo con voz profunda. No te preocupes, Albus no permitirá que tal cosa pase, él quiere liberar esa escuela más que cualquiera de nosotros, y convocarnos a todos juntos esta vez debe tener algo que ver con eso. Mientras hablaban, llegaron al final del callejón, y frente a la pared gris, ninguno de los dos tenía intención de detenerse y atravesaron la pared directamente. Después de atravesar la fría pared líquida, lo que apareció a la vista fue un amplio espacio idéntico al atrio del Ministerio de Magia británico. Muchos magos van y vienen, los Witching Horizons en estos tiempos básicamente han ocupado todos los lugares excepto París donde se encuentra el Ministerio de Magia francés. Bajo las circunstancias de que Voldemort permanece oculto y Dumbledore puede intervenir en cualquier momento, básicamente no encontraron grandes bajas. Gracias a esto, aquellos magos franceses que fueron liberados en las zonas ocupadas comenzaron a restablecer el orden normal en sus vidas. Los sangre pura y mestizos que habían cometido crímenes graves en ese período fueron liquidados, y la propiedad que habían saqueado que originalmente pertenecía a los magos muggles fue devuelta, y el estatus de los magos volvió a ser el que había sido antes de que Voldemort llegara a Francia. Esto es algo que merece la emoción y el entusiasmo de todos los miembros de la Orden del Fénix. Pero también son claros. Francia puede transformarse con tanta facilidad, principalmente por el hecho de que el gobierno de Voldemort sobre esa tierra es muy breve. Mucha gente no está acostumbrada a las nuevas reglas, por lo que sería fácil para ellos volver al estado anterior. Pero la situación en Gran Bretaña es diferente, Voldemort ha estado gobernando allí durante hasta 10 años, por lo que no es solo una cuestión de cómo contraatacar, e incluso si tienen éxito, será una cuestión de cómo eliminar en última instancia la influencia dejada por el gobierno del Limaje. Por supuesto, ahora que Witching Horizons aún no ha ocupado completamente Francia, aún no es momento de pensar en un problema de tan largo plazo. McGonagall y Lily recorrieron todo el vestíbulo principal y se adentraron en un pasillo donde se encontraron con Lupin y Tonks, quienes también parecían haber regresado recientemente. Realmente deberías conseguirte un nuevo atuendo, Remus, desde el principio cuando tú y yo fuimos juntos a una misión hasta ahora, llevas el mismo atuendo, ha pasado medio año y es lo único que no ha cambiado. Tonks, que tiene el pelo rizado de color degradado y está vestida como una chica emo adolescente, está despotricando y educando a Lupin. Lupin asintió repetidamente, la suave sonrisa en su rostro no cambió ni un poco. Solo ha pasado medio año, y mucho antes hubo épocas en las que no recibí ropa nueva durante 5 o 6 años. ¿Puedes compararlo con antes y ahora? Ahora representas a Witching Horizons, y Dumbledore, usar ropa tan vieja hará que la gente piense que seguimos en el mismo lado débil que antes. Mientras charlaban, también vieron a McGonagall y Lily que ya venían detrás de ellos. Al ver a estas dos profesoras, Tonks inconscientemente controló su indiferencia y en secreto sacó la lengua y saludó a McGonagall y Lily. Buenas tardes, profesor Potter y profesora McGonagall. Lily y McGonagall la miraron a ella y a Lupin con ojos extraños y luego asintieron en respuesta.
Lily le dirigió una sonrisa a Lupin. Escúchala más, realmente no eres tan joven. Ella dijo esto con un significado bastante profundo, haciendo que el rostro de Lupin pareciera un poco avergonzado, pero en ese momento, una mano grande de repente se posó sobre su hombro desde atrás para aliviarlo. Hombre, esta noche después de la reunión, ¿quieres tomar algo? Hace 2 o 3 meses que no nos vemos. Era Sirius, con una sonrisa alegre en su rostro, como si acabara de experimentar algo feliz. Cuando estabas persiguiendo a esos aurores en la mañana, simplemente terminaste de beber y rompiste las reglas y usaste la magia oscura prohibida. Se lo informaré a Dumbledore más tarde. Las severas palabras vinieron de su lado y Flitwick, que estaba con él, debido a su baja estatura, no fue notado por nadie al principio. Sirius, por otro lado, sonrió ampliamente y también rodeó a Flitwick con un brazo, dejándolo apoyarse contra el costado de su muslo. Oiga, profesor, no me dé sermones como antes, cuando todavía estaba en el colegio. Ya tengo edad suficiente para saber comportarme. No me parece. Flitwick dijo en un tono lúgubre. ¿Qué es todo este alboroto aquí? Un saludo con voz ronca llegó desde atrás de ellos, y un Moody cojeando apareció junto con Kingsley desde el otro extremo del largo pasillo. Parece que esta noche es una reunión de combate importante. Toda la gente importante está aquí. Moody dijo en voz alta. Este pasillo ya de por sí poco espacioso se llenó, los profesores de Hogwarts y los miembros mayores de la Orden del Fénix no continuaron allí, caminaron juntos hasta la sala de conferencias al final del pasillo, abrieron la puerta y entraron. Hay una mesa larga con capacidad para 20 a 30 personas en la sala de conferencias, y cuando entraron, Dumbledore ya estaba sentado en el asiento principal de esta larga mesa, y la posición a su derecha ya estaba ocupada por Iniesta, quien es el líder de los magos franceses. Después de que el grupo de McGonagall se sentó, la reunión, que reunió a todos los miembros mayores de Witching Horizons, comenzó oficialmente. Dumbledore, como siempre, mantuvo la buena costumbre de nunca decir tonterías en la asamblea, y sus primeras palabras fueron el tema principal de la reunión de esta noche. Toda Francia, excepto París, donde el Ministerio de Magia ha estado contrayendo su guarnición defensiva, y Beaux Batons, donde los estudiantes son utilizados como rehenes, todas las demás áreas donde se reúnen los magos han sido liberadas. La voz de Dumbledore no era fuerte, pero resonó claramente en los oídos de todos a ambos lados de la larga mesa. El actual director de Beaux Batons ha sido identificado como Igor Karkaroff, y aunque el señor oscuro lo tenía en alta estima cuando enviamos a alguien para contactarlo, había declarado implícitamente que si ocupábamos toda Francia, estaría dispuesto a renunciar a la resistencia y a entregarnos Beaux Batons sano y salvo. Sea o no fiable su palabra, existe la posibilidad de que podamos conquistar Beaux Batons pacíficamente, y debemos luchar por ella. Por lo tanto, el próximo objetivo de la guerra que estamos a punto de llevar a cabo está estratégicamente ante nosotros más claro que nunca. Y ahora vamos a conquistar París. También fue en la misma noche que los altos mandos de Witching Horizons estaban teniendo una reunión crucial sobre un tema clave. Jon había hecho todos los preparativos en Durmstrang. No rechazó esta tarea de Grindelwald, ni tenía ningún motivo para hacerlo. Como un vidente profeta innato, Grindelwald puede en muchos casos ver fragmentos del futuro que otros no pueden ver, por ejemplo, la ruta del barco de Hogwarts en este viaje, es suficiente para mostrar el poder y la precisión de su habilidad profética. Y esta vez, le pidió viajar al Polo Norte, y Jon no pensó que sería un error. En cuanto a los posibles peligros en el Polo Norte, si ni siquiera se hubiera atrevido a correr ese riesgo, no habría aceptado infiltrarse en el castillo de Hogwarts cuando Dumbledore se lo pidió. Además, esta vez Jon no se queda sin medios de protección. Fawkes apareció de repente en Durmstrang una noche para enviarle su propia pluma. Jon no había buscado a Dumbledore para decirle que se preparaba para dejar las noticias de Durmstrang, sino que ahora Fawkes había venido personalmente a darle su pluma, lo que solo podía significar que otra persona que conocía las noticias las había revelado. El corazón de Jon se llenó de calidez un poco. Más de un mes de tiempo pasado con Grindelwald le hizo parecer que había desarrollado una perspectiva negativa cuando aún era joven, y ahora su corazón se ha vuelto mucho más neutral y equilibrado. De lo contrario, podría haberse vuelto un poco como ese anciano. Pero al menos cuando se trata de sí mismo, este anciano una vez derrotado y encarcelado realmente ha sido más útil que dañino, una ayuda que Jon ciertamente no olvidará.
Esta vez al mar, como dijo Grindelwald, no llevará a los estudiantes de Hogwarts, y Ron incluso tiene la intención de ocultarles este asunto, en caso de que Hermione y los demás en Durmstrang no se queden en paz y quieran ir con él. Aunque no traerá a los vivos, Ron tiene la intención de llevarse a Nick con él. No importa qué tipo de situación sea, el fantasma es más conveniente en acción que los vivos, y Nick ha existido durante tantos años, por lo que tiene mucha experiencia y puede brindarle mucha ayuda a Ron. Después de que todo estuvo listo, justo cuando Ron planeaba irse por la noche, ocurrió un pequeño accidente. El accidente se produjo por culpa de Nick, con quien Ron había acordado encontrarse en el lago detrás del castillo de Durmstrang, quien llegó con otra persona, un fantasma para ser exactos. Gabrielle, que llevaba una pequeña mochila escolar, volaba felizmente sobre la cabeza de Ron. Viaja. Viaja. Ártico. Ártico. Ron nos molestó con ella y miró al culpable con ojos vacíos. ¿Acordamos que no le contarías esto a nadie? Nick parecía culpable mientras discutía. No es mi culpa. Fue Gabrielle quien escuchó la conversación entre nosotros en ese momento y luego se encargó de seguirnos. Gabrielle flotó en el aire y frotó el cabello de Ron, haciéndole sentir un escalofrío en el cuero cabelludo. ¿Por qué Ron no querría que Gabrielle lo siguiera? No es que Gabrielle sea una niña mala a la que le guste meterse en líos. ¿Y si te pierdes en el Ártico? Dijo Ron con impotencia. Es un lugar enorme, así que si uno de nosotros se separa, nos costaría encontrarnos si no puedes lanzar un hechizo. Con expresión seria, Gabrielle levantó uno de sus brazos. Gabrielle promete, absoluta y definitivamente, no desaparecer ni un segundo de la vista de Nick y Ron. Es inútil incluso si lo prometes, regresa. Ah. Gabrielle se aburre de estar en el castillo todos los días. Los ojos de la niña se pusieron rojos, no está claro si eran lágrimas de cocodrilo o sentimientos verdaderos. Ginny, Luna y las chicas tienen que asistir a clases durante el día, y no hay nadie que Gabrielle conozca en Durmstrang, y los fantasmas de esta escuela están hablando todos viejas y muy mal, y Nick no me lleva a jugar, y es más difícil encontrarte, Ron. Parecía que estaba a punto de gritar, pero Ron permaneció impasible, aunque después de dudar un poco, finalmente cambió de opinión. El estado fantasma de Gabrielle es básicamente todavía muy seguro, incluso si tienen algún problema, es posible dejar que Nick la recupere, lo único que no es completamente seguro es que ella esté corriendo y perdida en el campo de hielo del Ártico, que es algo que Nick puede ver en la línea. Nick tiene cientos de años de experiencia lidiando con el fantasma de Peeves, Nick todavía es muy bueno cuidando niños profesionalmente, además de que originalmente fue él quien causó el problema. Al final, la tripulación del viaje quedó definida y Ron ya no se quedó. Él, Nick y Gabrielle juntos volvieron a abordar el barco de Hogwarts que permaneció en el lago Durmstrang después de casi 2 meses. Nadie salió a despedirlos en este viaje, y nadie sabía que Ron se embarcaría en un viaje tan lejano. Grindelwald, la única persona en este castillo que lo sabía, permanecía en silencio frente a la ventana del despacho del director, observando el barco de Hogwarts que había zarpado hacia el centro del lago. Una vez más, un destello de Ron apareció en su mente, sin querer, la escena del futuro cercano. El Salón Dorado, bajo la mirada de los magos de los 4 rincones de Europa. Sangre escarlata, como pétalos de flores demoníacas floreciendo. Y en medio de su reflejo, el enorme barco de Hogwarts, bajo la noche que había caído, desapareció silenciosamente de la superficie del lago Durmstrang. Al mismo tiempo, en la costa más septentrional de Noruega, cerca de la zona fronteriza de la región del Océano Ártico, un viejo barco de madera saltó repentinamente de debajo de la superficie del mar, con imponentes y largas velas cayendo lentamente desde lo alto del mástil, con 4 animales alrededor de la marca H brillando a la luz de la luna. Gabrielle llevaba un largo sombrero pirata triangular que Ron la ayudó a confeccionar y estaba de pie enérgicamente en la proa sobre un pie con gran vigor, la brisa del mar agitaba su vestido blanco, como una capa zumbida. Hogwarts. Salid. Su voz infantil no pudo penetrar la brisa del mar y ni siquiera asustó a las gaviotas que descansaban en el arrecife. Primer oficial, Nicholas. Vigila los alrededores. La voz neutral de Nick vino desde el mástil. No hay problema, capitán de la COU. Segundo oficial Green. Mantenga el timón. Mantenga el rumbo al norte. Ron, que había sido degradado 2 rangos, de capitán a segundo oficial, también tomó el control del timón y respondió con una voz débil. Sí, capitán.
¿Qué demonios? Jon, no estás cooperando en absoluto. Te castigaré sin ron durante una semana. No me permiten beber porque todavía soy menor de edad. Entonces serás castigado a comer pescado salado durante una semana. Capítulo 281. Viaje al Polo Norte. Esta vez no hubo muchos sobresaltos en el viaje por mar. Después de unos días de jugar a juegos de piratas con Gabrielle, el barco de Hogwarts, que estaba controlado artificialmente por Jon, entró en dirección al mar del Océano Ártico. A medida que la temperatura bajó aún más, ya se podían ver algunos témpanos de hielo dispersos ocasionalmente en el mar. Como fantasmas, Nick y Gabrielle ciertamente no le temerán al frío. Después de ver los témpanos de hielo, los dos fantasmas comenzaron a entusiasmarse más. Aunque Nick ha sobrevivido tanto tiempo, aún no ha visto todos los paisajes hermosos del mundo, incluido el Círculo Polar Ártico. Es la primera vez en casi 1000 años que visita este lugar. Y después de entrar al mar con témpanos de hielo, la velocidad de navegación de Hogwarts también disminuyó. Después de todo, aunque este antiguo barco de madera tiene protección mágica, no es un rompehielos profesional, y es necesario prestar atención para evitar todo el hielo duro. Aprovechando esta oportunidad, Nick llevó a Gabrielle a volar alrededor del mar alrededor del barco de Hogwarts, dejando solo al pobre Jon en el barco, vestido con gruesas túnicas y un abrigo de piel de oso, soplando un viento frío y viéndolos volar de un lado a otro. No es que no pudiera volar, pero la temperatura era de más de 10 a 20 grados bajo cero, y sin ninguna medida de calentamiento, no hay humano normal que pueda soportar la baja temperatura mientras vuela a gran altitud. Jon tampoco tiene intención de permitirse soportar este tipo de sufrimiento por el simple hecho de ver el hermoso paisaje. Además, incluso estando fuera tiene muchísimas cosas que hacer. En este periodo de tiempo en Durmstrang aprendiendo de Grindelwald, ya ha comprendido las 3 maldiciones imperdonables básicas, al mismo tiempo que refuerza el conocimiento y el dominio de las 2 de sus maldiciones más utilizadas, la maldición explosiva y la maldición de la espada invisible. Antes de partir, también aprendió de Grindelwald su magia secreta única, Protego Diabólica. Pero apenas podía usarla para formar un círculo de fuego a su alrededor, por no mencionar su capacidad para reducir a cenizas un gran edificio como Grindelwald. Incluso estaba lejos de poder usarse en combate real. Así que Jon no desperdició este periodo de tiempo en el barco. Además de familiarizarse con la magia oscura aprendida de Grindelwald, también ha estado leyendo los diversos libros prohibidos en la segunda gema del anillo. No solo Grindelwald dijo que esta visita no sería tan segura, él mismo siempre sintió que dominar algunos medios más ciertamente no está mal. Tal viaje duró aproximadamente una semana, acompañado de más y más témpanos de hielo alrededor, hasta que finalmente el barco de Hogwarts viajó hasta el punto donde ya no hay forma de ir más lejos. Un grupo de grandes témpanos de hielo bloquea el camino frente a ellos. Si quieren seguir adelante, tienen que bajarse del barco y confiar en otras formas de viajar a continuación. En cuanto al barco, Jon había anticipado algo así tan pronto como comenzó a prepararse para salir de Durmstrang para este viaje. El barco de Hogwarts no tenía forma de enviarlos directamente al destino final, ya sean témpanos de hielo flotantes o la temperatura más baja en agosto y septiembre, o ahora a mediados de marzo al final del invierno, los témpanos de hielo se convertirán en su mayor obstáculo. Lo bueno es que cuando todavía estaba en Durmstrang, ya se había preparado. Para ser exactos, Grindelwald le ayudó a prepararse. Al embarcarse en el barco, Jon trajo solo unas pocas cosas. En el segundo año, cuando se infiltró en el castillo de Hogwarts, Dumbledore preparó una túnica que estaba encantada con el encantamiento de extensión indetectable en todos los bolsillos, que Jon todavía conserva con él. Algunos de los suministros necesarios, como comida, agua fresca, se pueden almacenar en esta túnica. Lo más grande que había traído consigo, además de eso, era la nueva escoba voladora que tenía en la mano. Firbolg, la escoba utilizada en los partidos oficiales de Quidditch de todo tipo, representaba el más alto nivel de artesanía, con un mango aerodinámico y bellamente elaborado, hecho de madera de fresno y acabado con un pulido duro como el diamante. Se dice que cada detalle del mango de la escoba ha sido perfeccionado para lograr una forma aerodinámica sin igual en equilibrio y precisión. Con una velocidad de 240 km por hora en menos de 10 segundos y un impresionante mecanismo de frenado, es un sueño hecho realidad para cualquier jugador de Quidditch. Una escoba tan perfecta, que incluía un reposapiés, un soporte y un aro de ramitas, todo construido por un duende, fue un regalo de viaje que Grindelwald le dio a Jon antes de partir.
Con él, Jon puede viajar con seguridad a través de estos témpanos de hielo inseguros bajo las corrientes de aire frío, los fuertes vientos y el hielo del océano Ártico, y llegar al campo de hielo donde la gente puede caminar. En cuanto al barco de Hogwarts, que no tiene a nadie que lo navegue, puede regresar al castillo de Durmstrang por sí solo, de regreso al lago, y cuando Jon y ellos quieran regresar, naturalmente, ya no necesitarán tomar el barco. De pie sobre un trozo de témpano de hielo tan grande como un campo de fútbol, Jon vio el barco de Hogwarts que los trajo de Inglaterra a Noruega, y de Noruega al océano Ártico de regreso. Había una emoción indescriptible corriendo por su corazón. Pero este barco es el equivalente al hogar de todos los estudiantes de Hogwarts. Aunque el barco está navegando de regreso, el viaje de Jon y compañía está lejos de terminar. Después de ver el barco de Hogwarts desaparecer de la vista, Jon condujo a Nick y Gabrielle juntos, al centro mismo de este témpano de hielo, luego soltó la cubierta protectora de la escoba Firebolt y finalmente verificó la condición de esta escoba superior. Gabrielle aprovechó este momento para volar alto y contemplar el magnífico cúmulo de témpanos de hielo desde el cielo sin nubes. Miren, chicos. Hay una ballena blanca allí. Desde lejos, Nick y Jon oyeron un grito de alarma que provenía de arriba. Miraron en la dirección que señalaba Gabrielle y vieron una ballena con una frente prominente y redondeada, un pico corto y un color de cuerpo muy pálido, casi blanco, saltando del mar con la cabeza y la cola arqueadas. Esta ballena es muy hermosa y no le teme a los seres humanos, nadando en el borde del témpano de hielo donde se encuentra Jon. Gabrielle descendió con decisión desde el aire y voló hacia la ballena. Jon ya había preparado el Firebolt, y antes de montarse en la escoba voladora, se pasaba la bufanda alrededor del cuello y la cabeza. Incluso si la escoba Firebolt tenía un poderoso encantamiento para evitar el viento, no era posible alcanzar completamente el nivel de permitir que el mago que la montaba evitara la temperatura, el viento y la nieve. Jon tuvo que agregar múltiples capas de protección para poder evitar tener su cuerpo congelado en el cielo. Blanco, si quieres venir conmigo, solo asiente con la cabeza y le rogaré a Jon que te lleve con nosotros. Cuando Jon se hubo envuelto bien, oyó a Gabrielle susurrarle a la ballena blanca. Jon tomó su escoba y caminó hacia Gabrielle, poniendo los ojos en blanco. Aunque hoy se convierta en pollo y picotee arroz en el mar, no podría sostener una ballena y volar por el cielo. Cuando escuchó el comentario de Jon, y la ballena blanca tampoco tenía intención de asentir en respuesta, Gabrielle se llenó de decepción y se alejó de la ballena blanca con una mirada resignada. Jon montó la escoba Firebolt y la manipuló hábilmente para elevarla en el aire. Gabrielle agarró el costado de su bufanda y no tuvo que flotar sola para quedarse con Jon. Esto no es para su propia diversión, pero Jon y Nick le pidieron específicamente que lo hiciera, y luego el Firebolt aceleró. Nick, un fantasma que ha vivido durante cientos de años, puede controlar su movilidad para seguir el ritmo, pero Gabrielle, un pequeño fantasma, no necesariamente puede hacerlo también. No hubo ningún incidente mayor que requiriera que Jon usara la velocidad más alta del Firebolt para viajar sobre el océano Ártico. Tenía mucho tiempo de sobra en este viaje, y siempre que pudiera regresar antes de septiembre de este año, no hay límite de tiempo para otras cosas. Después de experimentar con vientos y nieve soportados a diferentes velocidades, mantuvo su velocidad dentro de los 100 km por hora y siguió volando en dirección cercana al Polo Norte. Los témpanos de hielo debajo de ellos eran tan extensos que Jon voló durante toda una tarde sin ver un gran campo de hielo continuo. Ahora es 21 de marzo, el equinoccio de primavera no está tan lejos, y en este momento el polo del Ártico comenzará a entrar en el día polar, con 24 horas de luz, y con el paso del tiempo el alcance del día polar continuará extendiéndose a las latitudes más bajas. Jon y su ubicación actual obviamente todavía están en las afueras del océano Ártico, por lo que cerca de las 6 o 7 de la tarde, el cielo comenzó a oscurecerse. Sin intención de apresurarse durante la noche, Jon encontró un lugar adecuado para aterrizar, sacó la tienda de campaña plegable de su bolsillo y se proporcionó un nido temporal en un enorme témpano de hielo. Después de que el lugar para dormir estuvo listo, encendió un fuego para calentar un poco de agua, para así poder comer algo caliente por el camino. Nick y Gabrielle, por supuesto, no necesitan que él coma. Los dos, justo después de que Jon aterrizó, fueron juntos a ayudarlo a explorar la condición de este témpano de hielo. Justo cuando Jon acaba de hervir el agua, Nick y Gabrielle vuelven a estar juntos, solo que trajeron consigo una criatura viviente.
Era una morsa ártica que parecía haber sido atraída por la fluorescencia que emanaba tanto de Gabrielle como de Nick y se separó de la manada y se dirigió a la tienda de Jon con ellos. Mira. Jon, este es mi nuevo amigo, la bestia con colmillos. Gabrielle flotó alegremente alrededor de la cabeza de la morsa. Jon vertió agua hirviendo de la olla en la taza mientras miraba con interés la barba de la morsa. No le des a nadie un nombre al azar, este animal se llama morsa. Sacó una bolsa de carne cruda de su bolsillo y le arrojó un trozo a la morsa que no tenía miedo a los fantasmas ni a las personas. Al ver algo para comer, la morsa también gruñó, agitó sus patas traseras y se deslizó sobre el hielo. La ballena que viste durante el día se llama ballena beluga, y el oso que llamaste Whitehawk-Jr. es un oso polar. Como estaba inactivo, Jon no pudo evitar enseñarle sabiamente a Gabrielle y darle algunos conocimientos generales sobre los animales comunes. Gabrielle negó con la cabeza. ¿Qué tal si lo llamamos Blanco 1, Blanco 2, la bestia con colmillos? Suena bien. Cuando en el futuro la gente te llame tonta, no menciones que me conoces, es demasiado vergonzoso. No. Cuando conozca gente en el futuro, diré que Jon Green me enseñó. Dejando todo lo demás de lado, al menos traer a Gabrielle con él le dio a Jon muchas risas durante el viaje. Después de jugar con él un rato, Gabrielle fue con Nick a buscar otros animales nuevos e interesantes. Jon agarró el chocolate caliente en la taza cerca de su cuello, y cuando vio que la morsa no se había ido, extendió la mano y la saludó. No se sabe si es porque Jon acaba de alimentarlo o porque la morsa en sí no le teme a los extraños. Después de ver la llamada de Jon, avanzó nuevamente con un gruñido y se acercó a Jon. Jon le dio otro trozo de carne cruda para que lo escuchara y luego le tocó los bigotes mientras masticaba su comida. Ajá. Maestro, hace tiempo que quería tocarlo. Susurró algo que sonó inexplicable para los extraños, y el murmullo bajo de sus palabras quedó oculto entre el viento y la nieve. La morsa no se resistió, como si supiera que la persona que tenía delante se lo merecía por la comida que le proporcionaba, y permitió que Jon susurrara algunas palabras ininteligibles mientras acariciaba sus largos colmillos y su gruesa piel. Al día siguiente al amanecer, Jon salió de la tienda y volvió a encender el fuego para preparar agua caliente para lavarse, mientras miraba a su alrededor en busca de la morsa, que escuchó sus divagaciones durante horas y horas. Parecía que la morsa debería haber desaparecido hacía tiempo, se estimaba que en mitad de la noche habría regresado con su propia bandada. Gabrielle y Nick, por supuesto, no necesitan dormir, ellos desempeñaron el papel de vigilantes nocturnos durante la noche, solo para que Jon pueda dormir una buena noche en paz. Después de un desayuno sencillo, Jon montó la saeta de fuego y continuó su camino. De esta manera estuvo volando 3 o 4 días y finalmente llegó a un campo de hielo casi infinito, extremadamente extenso. Después de determinar su ubicación actual, Jon controló la escoba voladora para aterrizar y recalculó el siguiente punto objetivo. En este viaje, el objetivo de Jon no era ir directamente al final del destino previamente planeado del barco de Hogwarts, sino que Grindelwald marcó una nueva ubicación para él. Según él, todavía hay mortífagos estacionados en esta zona del Polo Norte, por lo que Jon debería reunirse con su gente estacionada en el Polo Norte, y comprender el número de enemigos y la situación general, antes de decidir el plan y la estrategia después. Según los puntos que Grindelwald había registrado para él, Jon puso su varita en posición vertical sobre el hielo y luego susurró mientras la soltaba. «Señálame». Al momento siguiente, su varita cayó en dirección noroeste. Después de volver a determinar la dirección, Jon no lo dudó, volvió a montarse en la saeta de fuego y se elevó hacia el cielo, llevando a Nick y Gabrielle a volar juntos en la dirección que apuntaba la varita. Esta vez el viaje no fue tan largo como las anteriores, Jon se mantuvo especialmente pegado al suelo no muy lejos en altura. Después de volar durante unas 4 o 5 horas, finalmente vio una fortaleza esculpida en hielo. En la fortaleza también colgaba una pequeña bandera negra, blasonada con el emblema del águila bicéfala y la cabeza de ciervo de Durmstrang, que parecía inusualmente llamativa en un campo de hielo blanco. Jon voló en círculos alrededor de la fortaleza de hielo por un rato, antes de encontrar la ubicación de su puerta, y luego aterrizó lentamente. Después de aterrizar en el suelo, confirmó una vez más el mensaje en el mapa antes de golpear fuertemente la puerta de la fortaleza de hielo. Capítulo 282. El trineo. El mago que fue destinado aquí en el Polo Norte por Grindelwald se llama Eric.
Es un mago masculino que parece muy joven en apariencia, de solo 20 años como máximo. Recibió a Jon y a los demás en el castillo hecho de hielo, que estaba cálido por dentro, y la chimenea excavada en la pared de hielo ardía con un fuego vigoroso, y el calor no afectaba a esos bloques de hielo de ninguna manera. El señor director me había dicho de antemano que vendría, pero para ser sincero, todavía me sorprende que sea tan joven. Eric parecía ser una persona muy conversadora, e invitó a Jon a sentarse tranquilamente mientras tomaba la tetera y le servía una taza de té negro caliente. Jon le dio las gracias y tomó la taza de té. No esperaba que el señor Eric fuera tan joven. Este no fue un comentario modesto de Jon, sino que siempre había pensado que los hombres de Grindelwald eran un grupo de hombres y mujeres mayores, y dada la edad actual de Eric, era obvio que se había unido a los acólitos solo en los últimos años. Me gradué en Durmstrang hace 6 años y, considerando mi edad, es una gran muestra de la confianza que el director ha depositado en mí al permitirme realizar una importante tarea en el Ártico solo. Una expresión curiosa apareció en el rostro de Jon. Entonces, ¿qué tipo de trabajo estás haciendo aquí? Eric sonrió. Lo siento, el señor director me ha dado instrucciones explícitas sobre este asunto, y no puedo contárselo todavía, porque por ahora, mi investigación es demasiado ordinaria como para que valga la pena continuarla. Ante su respuesta, el corazón de Jon se estremeció con un curioso tic-tac, pero en la superficie, asintió con comprensión. Bueno, entonces vayamos al grano, señor Eric, ¿qué información tiene para mí sobre los mortífagos? Eric agitó su varita en su mano, y un trozo de pergamino tan grande como la superficie de una mesa voló desde un armario de madera cercano y se desplegó frente a ellos. Se dibujó un mapa en el pergamino. En el océano Ártico, la mayor parte del área está ocupada por hielo flotante. La ubicación de estos fragmentos de hielo que flotan en la superficie del mar no es fija en todo momento y seguirá cambiando con la temperatura y los cambios estacionales, por lo que es difícil localizarlos con precisión. Pero ahora nos encontramos en el campo de hielo, una enorme área de hielo conectada al centro del polo. Incluso con las temperaturas más altas de agosto y septiembre, el hielo no se derretirá. Así que, en este campo de hielo, creé un mapa sencillo que les ayudará a identificar las principales actividades de los mortífagos. Eric usó la punta de su varita para señalar algunos puntos rojos prominentes en el mapa. Estos son los lugares donde he encontrado mortífagos que permanecen durante largos periodos de tiempo, pero rara vez parecen aparecer por encima de la capa de hielo, en lugar de eso se sumergen profundamente en el hielo sólido oculto bajo tierra, probablemente en guardia, o tal vez están buscando algo. Luego giró la punta de su varita hacia el marcador rojo más grande. Este es el lugar donde se ha reunido la mayor cantidad de mortífagos. Cuando llegaron, no le prestaron mucha atención, pero hace apenas 2 meses, una gran parte de los mortífagos dispersos por todo el Ártico se reunieron aquí, como si hubieran hecho un nuevo descubrimiento. Jon escuchó atentamente su explicación, el mapa lo representaba muy claramente, Eric no dijo nada malo, pero hay un punto muy desconcertante en esto. ¿Hay alguien más aquí además del señor Eric? Eric mostró una sonrisa, captó exactamente la pregunta que Jon quería hacer. ¿Crees que es prácticamente imposible que yo monitoree y descubra la ubicación y trayectoria de tantos mortífagos simultáneamente? Esta pregunta es muy fácil de responder. Discúlpame un momento, pronto lo sabrás. Jon se encogió de hombros, sin importarle nada. La base de investigación en el Polo Norte obviamente escondería algunos secretos sobre Grindelwald, al igual que ese monasterio noruego. Incluso si Eric se negara a responder esta pregunta de Jon, no sentiría nada. El almuerzo de hoy naturalmente se establece en el castillo de hielo, la artesanía de Eric es muy buena, es italiano y la pizza que hizo es muy deliciosa. Jon también tuvo el sentido de no preguntarle por qué no agregó piña a la pizza. Después de la comida, Jon descansó en el sofá un rato más mientras Nick llevaba a Gabrielle con él a pasear por el castillo de hielo, y luego se prepararon para tomar ese mapa y despedirse e irse. Aunque Eric parece ser una persona relativamente fácil de tratar, Jon no está aquí para hacer amigos en este viaje, y Eric tampoco lo detuvo, simplemente le sugirió algo a Jon. Cuando salgas de aquí y sigas avanzando, estarás en el rango de exploración de los mortífagos. No son muchos en número, pero siempre han insistido en patrullar el área circundante.
Si aún montas tu escoba voladora así, serás muy visible y tendrás una gran probabilidad de ser descubierto por ellos, así que será mejor que me dejes tu escoba primero y te muevas por aquí de otras maneras. Su sugerencia era sin duda correcta, y Jon colocó la saeta de fuego en su mano y miró a Eric. ¿Entonces tienes un mejor medio de transporte? Eric sonrió misteriosamente. Sígueme. Condujo a Jon y a los demás hasta la puerta trasera del castillo de hielo, y después de salir de allí, vieron un vagón de trineo blanco puro estacionado frente a la puerta, y lo que actuaba como fuerza impulsora frente al trineo no era algún perro de trineo. Blanco 2. Gabrielle gritó emocionada. Sí, eran los dos osos polares con las riendas sobre ellos. Jon miró con asombro este singular vagón de trineo, pero luego dijo con vacilación. Los osos polares pasan desapercibidos aquí, pero este tipo de animal, aunque pueda ser domesticado, no es apto para tirar de un trineo en cuanto a resistencia, ¿verdad? Bueno, claro que sí, pero este no es un oso polar normal. Eric dijo mientras aplaudía con la palma de la mano. Los dos osos polares, como soldados que recibieron órdenes, se levantaron del suelo con los pies en alto y saludaron ingenuamente a Eric. Jon se sorprendió aún más al ver esa escena y recordó la pregunta que había hecho esa mañana. ¿Puedes ver lo que estos osos ven desde lejos? Son exploradores naturales en el Ártico, los mortífagos básicamente no los notarán, y no corren lento y son diferentes de los osos comunes, con suficiente resistencia para ser perfectamente iguales incluso a los perros de trineo más especializados. Eric estaba de pie al lado del trineo. Claro, incluso si es blanco puro, un trineo también llama la atención, así que te preparé una capa invisible lo suficientemente amplia como para cubrir todo el vagón cuando el oso se acerque corriendo. Así, si un mortífago te ve, es muy probable que piense que solo son dos osos jugando. Capítulo 283. Los mortífagos en el campo de hielo. Eric preparó adecuadamente a Jon, no solo la capa de invisibilidad que pudiera cubrir todo el trineo, sino que también agregó algunos pequeños hechizos al patín del trineo para que no dejara rastros en la superficie del hielo. También le dio a Jon unas gafas para proteger sus ojos de la luz del sol reflejada por la nieve y el hielo. Después de expresar su más sincero agradecimiento, Jon finalmente saludó a Eric, y entonces los dos osos polares encargados de tirar del vagón delante de él marcharon a cuatro patas y corrieron en dirección al polo ártico. Y frente a la fortaleza de hielo, después de ver la parte trasera del trineo desvanecerse en el viento y la nieve, Eric volvió a entrar en la fortaleza, que había estado aislada en el Ártico durante 5 años. No se quedó en su habitación, sino que llegó al cuarto de servicio, luego abrió un trozo de piso móvil, bajó los escalones cortados en el hielo y finalmente llegó a una cámara secreta debajo del hielo. Se puso los guantes y se puso la bata blanca más familiar, la original sonrisa amable en su rostro se desvaneció, mientras miraba la pared de hielo frente a él, en la que estaban congeladas criaturas de formas extrañas, y su sonrisa se volvió maníaca y obsesiva. Ajá. He vuelto, mis queridos. El vagón de trineo, encabezado por el oso polar, avanzó a toda velocidad por el campo de hielo. Gabrielle parecía muy feliz. En el camino, había propuesto 3 veces adoptar una beluga, 2 veces pidió un oso polar y una vez pidió un paseo en morsa, pero Jon se negó a aceptarlas. Ahora finalmente tenía 2 mascotas legítimas y estaba sentada orgullosamente en el lomo de uno de los osos polares, dejando que el viento frío rizara su largo cabello plateado, como una bandera ondeando al revés. Jon no se molestó en interrumpir la felicidad de Gabrielle en ese momento, según el mapa que Eric le había dado. Ahora estaban a cierta distancia del área donde los mortífagos habían elegido explorar, por lo que no había necesidad de ser tan cauteloso por el momento. Hay algo mal con su investigación en el Ártico. Después de mirar fijamente el mapa por un rato, la mirada de Jon se dirigió al oso debajo de Gabrielle, mientras bajaba deliberadamente la voz, le habló a Nick que estaba a su lado. Nick frunció el ceño ligeramente. Llevé a Gabrielle a dar una vuelta por el lugar después de comer, y no pasó nada inusual. Pero eso también representa el mayor problema. Jon reflexionó un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Alguna vez has oído hablar de alguna criatura mágica parecida a un oso durante tu estancia en el castillo de Hogwarts? Nick siguió las palabras de Jon para pensar, pero pronto negó con la cabeza. No, en una época me llevé bastante bien con el profesor de cuidado de criaturas mágicas en Hogwarts. Hablábamos mucho sobre criaturas mágicas, pero nunca había oído hablar de ningún oso.
Lo único que parece haberse registrado es la criatura llamada Panda, de otro continente, un animal que tiene la sangre de una criatura mágica extinta. Pero pronto se reparó de nuevo de su juicio. Pero el mundo es enorme y hay muchos tipos de criaturas mágicas, así que nadie puede estar seguro de conocerlas todas, ni siquiera cierto estudiante de Hufflepuff que fue expulsado. Sin mencionar que esto está en el lejano Ártico, donde hay pocos magos, así que podría haber una especie de oso polar que nadie conoce. ¿Sospechas que ese joven mago esconde algo misterioso en estos dos osos? La mirada de Jon era profunda. No se sabía qué estaba pensando. Son solo algunas sospechas infundadas, y ciertamente no se trata del misterio o la duda en torno a ese joven mago llamado Eric. No dijo nada más, pero concentró su mente en estudiar el mapa. El propósito de Grindelwald al venir al Polo Norte en este viaje era muy claro. Ir al lugar al que el viaje originalmente establecido de Hogwarts habría llegado al final. Jon tenía el destino de ese lugar en lo más profundo de su mente cuando estaba en el barco, en un lugar entre 20 y 30 millas al noreste del Polo Norte. Y este lugar también estaba marcado con un punto rojo prominente en el mapa que Eric le dio. Al mismo tiempo, no muy lejos de este punto rojo, está el lugar donde deliberadamente había enfatizado que no muchos mortífagos se habían reunido allí al principio, pero ahora la mayoría de ellos en el Ártico se habían reunido allí hace 2 meses. Las dos ubicaciones están muy cerca una de la otra, probablemente a menos de 2 millas según la escala estimada en el mapa. Jon todavía está a unas 400 millas del Polo Norte. Los dos osos polares pueden mantener una velocidad de 35 millas por hora sin descanso durante mucho tiempo, es decir, si no se toma un descanso a mitad de camino, tardarán unas 13 o 14 horas en llegar al destino. Pero claro, Jon no será tan inhumano consigo mismo y con los osos. Ya eran más de las 3 de la tarde cuando partió, y aunque el día se alargue a medida que se acerca al polo, 10 horas después el cielo seguramente se oscurecerá. Entonces, para el objetivo de hoy, se decidió por un lugar no muy lejos del poste, que está relativamente lejos de varios lugares donde están apostados los mortífagos, un buen lugar para esconderse. Después de continuar durante 2 o 3 horas, Jon le pidió a Gabrielle que se acercara y que ya no la dejara seguir deambulando por el trineo, y la ocultó bajo la capa de invisibilidad. La capa de invisibilidad que Eric preparó para ellos, obviamente no se puede comparar con la que Lily le prestó. La capa de invisibilidad en el mundo mágico se fabrica utilizando solo 2 procesos de fabricación, uno es pelar directamente la piel del Demighise y tejerla en la tela, y el otro es usar un hechizo de desilusionamiento en una tela especial. La capa de invisibilidad hecha de piel de Demighise es más cara y su efecto de invisibilidad es mejor, pero a medida que pasa el tiempo, el efecto de invisibilidad se debilitará hasta volverse completamente ineficaz. La capa de invisibilidad hecha con el encanto desilusionador es más barata, pero el efecto de invisibilidad específico depende del nivel personal del lanzador, y la vida útil es aún más corta, básicamente no más de 3 meses, después de lo cual la capa de invisibilidad se convertirá por completo en una capa ordinaria. La que les dio Eric es obviamente la capa de invisibilidad hecha con un hechizo desilusionador, y debido a esto, la tela era lo suficientemente grande para que pudiera envolver todo el trineo. Justo cuando continuaban conduciendo durante 1 hora, Jon y compañía finalmente se encontraron con el primer mortífago desde que llegaron al océano Ártico. Mike siguió a Voldemort y comenzó a luchar por él desde la década de 1970, y es debido a su larga antigüedad, además de suficiente lealtad, que tiene una identidad y posición prominentes hoy en día. Pero con ello también tiene que realizar tareas más importantes y peligrosas. Al igual que este viaje al Polo Norte, antes de ser trasladado aquí, ya había oído que decenas de sus compañeros habían muerto a manos del mago que había sido reconocido mundialmente hace 50 años, e incluso Rabastan, que acababa de regresar a su tierra natal para recibir la recompensa de su señor después de realizar grandes logros en Francia, había muerto a manos de un niño. Sí, a manos de un niño. Esta noticia simplemente no se puede ocultar, al menos entre los mortífagos es un secreto común. Después de todo, muchos de los mortífagos que vieron la escena en ese momento escaparon con Rodolphus, y antes de que se diera la orden de silencio, ya habían pasado el incidente al resto de sus colegas. Un muchacho que parecía tener entre 15 y 16 años usó una maldición asesina para matar a Rabastan Lestrange en el mar, un gran hombre de gran estatus incluso entre los sangre pura. La gran mayoría de los mortífagos que no presenciaron esa escena reaccionaron con incredulidad al escuchar la noticia.
Que Rabastan muera bajo la maldición asesina no es nada, después de todo, nadie ha sobrevivido bajo esta maldición, pero lo que es realmente increíble es que la persona que usó la maldición asesina es un niño que todavía está en la escuela de magia. Hasta que desde arriba se ordenó callar a todos los que sabían y evitar que la noticia se difundiera, todos los que aún desconfiaban creyeron que era verdad. Esto no puede evitar que algunas personas se pregunten en sus corazones, ¿el chico que mató a Rabastan es un estudiante de Dumbledore o no? A esta edad, podría usar la maldición asesina. Si viene del castillo de Hogwarts, donde Voldemort tomó el cargo de director personalmente, fácilmente podrían arrojarle una olla negra de Voldemort, sospechando que había recibido algún consejo de Voldemort por casualidad. Pero este incidente también hizo que el grupo de mortífagos que fueron transferidos al Polo Norte aumentaran su vigilancia. Desde el incidente de la muerte de Rabastan hasta ahora, ha pasado tanto tiempo, pero todavía no han relajado su vigilancia, siempre patrullando fielmente en sus áreas designadas. A lo sumo, solo se quejarán en secreto en sus corazones. Después de tanto tiempo no hay cambios, ¿por qué la gente de arriba todavía no los dejó retirarse de aquí? Mike también pensó en esta pregunta en su mente una vez más esta tarde. De hecho, muchas personas sospechan que su jefe, Rodolphus, está resentido por la muerte de su hermano, pero no tuvo las agallas de ir al territorio del mago que salvó al niño para matarlo y solo pudo probar suerte aquí para apostar a que volverán. Pero Mike solo piensa que esto es una fantasía de Rodolphus. Nadie es estúpido, han sido atacados en el mar una vez. Mientras una persona tenga un poco de cerebro, adivinará que habrá una emboscada aquí en el Ártico y no vendrá en un corto periodo de tiempo. Incluso si vienen, debe haber un mago del mismo nivel que su señor lo seguirá. Tal espera y ver no tiene sentido. Con esto en mente, Mike, cuyo cuerpo entero estaba encogido bajo su túnica, se sintió repentinamente atraído por dos osos polares que corrían uno al lado del otro. Los dos osos parecían estar persiguiéndose uno al otro, uno delante del otro, corriendo salvajemente por el campo de hielo. Mike no sentía nada especial en su mente. Aquí los osos polares son ciertamente los animales más comunes. Estos osos estúpidos, como si nunca hubieran visto gente, se reunieron en todas sus ubicaciones, y básicamente, algunos de esos osos podrían encontrarse fácilmente agazapados en su vecindad. A los mortífagos no les importaban, y algunos incluso querían usarlos para practicar su magia, pero desafortunadamente, aunque estos osos parecen voluminosos, sus movimientos son en realidad muy flexibles, moviéndose de izquierda a derecha en el campo de hielo para evitar fácilmente cualquier hechizo que vuele hacia ellos, y aquellos mortífagos que estén interesados en matar encontrarán como máximo algunos zorros árticos y focas con los que es fácil lidiar con este oso. Mientras observaba a los dos osos estúpidos alejarse, Mike metió ambas manos en sus mangas y continuó caminando sobre el campo de hielo, pensando en silencio cuando llegaría a su fin ese día. Lo que no sabía era que había 6 ojos mirándolo fijamente mientras pasaba. La ocultación de la capa de invisibilidad es ciertamente muy útil, aunque el efecto de la capa de invisibilidad hecha por el encantamiento desilusionador es generalmente muy pobre, pero, esto es el Ártico, cada aspecto aquí es blanco, por lo que incluso si el efecto es pobre, no tendrá ningún impacto. La luz del sol que brilla en el campo de hielo durante el día causará un gran impacto en los ojos de las personas. Los mortífagos no están familiarizados con la situación aquí, por lo que los ojos de muchas personas se están poniendo doloridos y hasta ahora no han disminuido la velocidad. Sin mencionar que por la noche la oscuridad es la mejor protección. Ese tipo parece un poco tonto. Después de eso el mortífago ya no fue visible, susurró Gabrielle. Jon le dio unas palmaditas en la cabeza. Tan tonto como Gabrielle. No. Gabrielle es la más inteligente. A diferencia de Jon, que estaba jugando con Gabrielle, la expresión en el rostro de Nick se volvió seria. El encuentro con los mortífagos representa que hemos entrado en su círculo de reconocimiento, ahora tenemos que ser más cuidadosos. Jon presionó la cabeza de Gabrielle para que sus manos no pudieran golpearlo, y también asintió con semblante serio. Vamos a ir un poco más despacio, de todas formas no es que tengamos prisa. Sus palabras atrajeron la atención de Gabrielle, la pequeña niña que quería vengarse de él en ese momento, se ofreció como voluntaria para frenar a los dos conductores de trineo que estaban frente al trineo. Esta cosita. Por supuesto, Jon no la rechazó. Los dos osos polares son realmente muy especiales.
No solo tienen suficiente resistencia, sino que incluso pueden entender el lenguaje humano, y tras recibir la instrucción de Gabrielle, disminuyeron su velocidad automáticamente. Y así continuó hasta que cayó la noche y Jon y compañía estaban a menos de 100 millas de su destino. Sin optar por seguir viajando durante la noche, llegaron al lugar previamente previsto y montaron una tienda de campaña, permitiendo al mismo tiempo que el oso, que llevaba corriendo casi 7 u 8 horas, se detuviera y descansar. Sin molestarse en hacer nada más, Jon entró en la tienda blanca para descansar después de colocar la capa de invisibilidad sobre el trineo. Mañana llegarán a su destino final, por lo que lo mejor es dormir bien esta noche para refrescarse. Sin embargo, a menudo las cosas no salen según lo planeado. Después de unas 4 o 5 horas de sueño, Jon fue despertado por Nick, que estaba de guardia afuera. «Alguien viene, Jon. Será mejor que encontremos un lugar donde escondernos rápido». Jon se incorporó muy rápido, solo se quitaba la chaqueta para dormir y ahora puede volver a ponérsela y salir de la tienda. Después de salir de la tienda, golpeó la parte superior de la tienda con su varita, y esta se desarmó por sí sola y luego cayó limpiamente sobre la nieve. «Ya vienen». Gabrielle, que estaba acostada junto a un montículo de nieve elevado, les gritó en un susurro. Jon y Nick inmediatamente caminaron inclinados en dirección a Gabrielle rápidamente. Mientras caminaban, Jon también sacó de su bolsillo la capa de invisibilidad que Lily le había prestado, y después de llegar al lado de Gabrielle, la envolvió sobre todos ellos. Fin del capítulo 283.